Hola, buen día amigos. Una vez más, sean bienvenidos al canal. Hoy vamos a caminar y disfrutar de Luarca, conocido como la Villa Blanca de la Costa Verde, en el Concejo de Valdés, en Asturias, al norte de España, cuna del Dr. Severo Ochoa, Premio Nobel de Medicina 1959. Luarca es una parroquia y capital del Concejo de Valdés, en la comunidad autónoma del Principado de Asturias al norte de España. En 2018 contaba con una población de 4.747 habitantes repartidos en una superficie de 5.840 kilómetros cuadrados. Sus principales renglones económicos son la pesca, la agricultura y el turismo. La playa de la Mar Chica es un rincón especial de Luarca que ofrece una experiencia diferente a las playas tradicionales. Su ubicación en la dársena del puerto, que la hace ideal para aquellos que desean disfrutar de un ambiente marítimo sin las olas del mar abierto, tomar el sol y disfrutar de las vistas de este hermoso lugar.
El paseo de la playa se ubica en una amplia ensenada, abrigada de los ataques del mar por sendos espigones. Alberga las denominadas playas primera y segunda de Luarca, que constituyen un único arenal muy concurrido en la época veraniega, perteneciente al paraíso protegido de la costa occidental. Son playas netamente urbanas y desde ellas se contempla la salida al mar del puerto deportivo y el pesquero de Luarca, el cual en otros tiempos mantuvo un importante comercio con Castilla. Esa marina con... temprano, ¿no? A la compra. Luarca limita al norte con el mar Cantábrico, al sur y al oeste con la parroquia de Barcia y al oeste con Santiago de Arriba, ambas en el mismo concejo de Valdés. Es una localidad de paso del Camino de Santiago y cuenta con un albergue de peregrinos situado en Almuña, a 2 kilómetros de Luarca. Entre los lugares más visitados del pueblo destaca el Faro y el Palacio del Marqués de Ferrara. El río Negro es un curso fluvial que desde su nacimiento en Alzada de Macenga y hasta su desembocadura en el mar Cantábrico en el puerto de Luarca recorre 26 kilómetros aproximadamente. El río Negro es el responsable de que exista esta hermosa topografía en Luarca, dibujando unas cuantas curvas en su trayectoria llamada meandros, que sirvieron de rellenos para levantar la villa de Luarca. La leyenda del Puente del Beso cuenta la historia del temido pirata Cambaral, que azotaba las costas cantábricas y que al final fue apresado por los hombres del gobernador de la villa de Luarca. Mientras estaba retenido, el bravo pirata y la hija del gobernador se enamoraron perdidamente. Ambos amantes decidieron planear su fuga, pero el padre de ella, enfurecido por su traición, los decapitó sin compasión mientras se besaban en el puente. La historia de esto es un poco de ahora. Hemos visto peces gigantes. La iglesia parroquial de Santa Eulalia tiene un origen medieval con pruebas documentales desde la primera mitad del siglo XII. Tras varias remodelaciones en 1873 y 1879 ya no queda nada del primitivo templo. Vamos a comer aquí. Vamos a comer aquí. Dame la mano. No, dame la mano. Vale. O al abuelo, vale. A alguien. A mí no. Uy. Mira, queda muy...
Posiblemente, pero... El doctor Severo Ochoa, ganador del Nobel de Medicina en 1959, nace en Luarca el 24 de septiembre de 1905, en un edificio en el centro de Luarca. Esta edificación de ladrillo del siglo XIX se encuentra próxima a la plaza que en la actualidad lleva el nombre de Carmen y Severo Ochoa. Fue merecido su premio Nobel de Fisiología y Medicina por el descubrimiento de los mecanismos de la síntesis del ADN y ARN. Falleció en 1993 en Madrid y sus restos mortales descansan en el famoso cementerio de Luarca. El edificio del Ayuntamiento de Valdés es de estilo ecléctico levantado en 1912 por Manuel del Busto. La ventana del ático, compuesta por una triple arquería, recuerda el prerrománico asturiano. En su plaza se encuentra el kiosco de la música y el monolito en el que está inscrito el fuero de Luarca, fechado en 1270. Si te apetece subir, sube. Yo espero y bajé. Margarita Salas Falgueras nació en Canero, concejo de Valdés, el 30 de noviembre de 1938. Es una renombrada científica cuya vida transcurre dedicada a la investigación en su laboratorio del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue discípula de Severo Ochoa, con quien trabajó en los Estados Unidos, y fue la encargada, junto a su marido, de impulsar la investigación española en el campo de la bioquímica y la biología molecular por orden expresa del Nobel Severo Ochoa. Margarita Salas Falgueras fallece el 7 de noviembre de 2019 en Madrid.
Las primeras noticias sobre poblamiento humano del actual territorio del concejo de Valdés datan del Paleolítico inferior y medio, concretamente del período cultural achelense. Se estableció por algún tiempo en el Cabo Bustos, uno de los más antiguos pueblos asentados en el norte peninsular. La primera mención escrita de la zona de Luarca o concejo de Valdés se fecha en un documento del año 912. Un acontecimiento clave en la historia del concejo es la concesión por parte de Alfonso X el Sabio, en la ciudad de Burgos, de la carta fundacional de la Puebla de Valdés, actualmente la villa de Luarca, el 29 de mayo de 1270. Desde esa fecha quedan protegidos sus habitantes. Sometidos hasta entonces a la ley del más fuerte, habían pedido con insistencia justicia al rey. El Colegio Público Padre Galo se ubica en un edificio de estilo neoclásico del año 1906. Es una obra de J.M. de la Guardia y Manuel del Busto. Es uno de los 4 centros de enseñanza pública pertenecientes al concejo de Valdés, con más de 120 años de historia. Y ahora
4 y la visita guiada. Doy la vida. Dios. Como anécdota, la empresa de transporte Alsa tiene sus comienzos allá en el año 1728, cuando los antepasados de la familia Cosme se dedicaban a transporte de mercancías y pasajeros a Castilla, a través del puerto de Laitariegos en la montaña asturiana. Ya para el siglo XIX, las carreteras occidentales de Asturias fueron testigo del auge comercial de la empresa, haciendo transporte terrestre desde Luarca hasta Oviedo con una duración de 15 horas. Ya para el siglo XIX, con los avances tecnológicos que permitieron sustituir la tracción animal por las máquinas de vapor y los motores de explosión, mejoraron las horas de transporte en la capital asturiana de 15 a 8 horas. Actualmente el trayecto Oviedo a Luarca se hace en 1 hora 30 minutos. Estamos esperando. Ah, Las comunicaciones en la Edad Media se realizaban a través de los caminos reales. Uno de los más importantes fue el Camín Real de Laitariegos, que comunicaba Luarca a través de Cangas de Tineo, actualmente Cangas del Narcea, y el puerto de Laitariegos con Madrid, con salida desde la plazoleta del crucero en Luarca. El Camino del Norte tiene una de sus paradas en Luarca. Los peregrinos descienden por la calle Olavarrieta, pasando por debajo del Arco Bayón, que forma parte de las construcciones del Palacio del Marqués de Ferrara. Bajan los escalerones, desviándose a la izquierda a la llamada Plaza de los Huevos, para luego cruzar el puente Pilarín para continuar por la calle del Crucero. El Palacio del Marqués de Ferrara, también llamado Palacio de la Moral, está integrado a varias edificaciones del siglo XIII, XIV y XVIII. Posee restos de una torre, 2 alas palaciales en forma de L, una capilla y la caballeriza. Se ubica en la calle Olavarrieta, antigua calle de la Zapatería, conocida popularmente como Los Escalerones, por la que transcurre el Camino de Santiago.
En el paseo del muelle se encuentran las letronas de Luarca, instaladas en el entorno de la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Rosario. Se colocaron de tal manera para que el visitante pudiera hacerse una foto y como fondo captara la zona de atraque de las coloridas embarcaciones pesqueras y también de las deportivas. Esta línea, no sé que no lo he quitado. Para ver el
seguro. O sea. Situado en una ensenada natural, al abrigo de una lengua de tierra conocida como la Yera, en la margen derecha de la desembocadura del río Negro se encuentra el puerto de Luarca, uno de los principales puertos pesqueros de Asturias. Seguro. O sea. Aquí es dura, pero se ahorra bastante subida. Desde tiempos antiguos, la actividad económica de la villa asturiana de Luarca se fundamentó en la actividad marítima, y su flota pesquera era una de las más importantes en la pesca de la ballena. Hoy en día, el muelle pesquero de Luarca es uno de los principales atractivos turísticos de la villa, y en sus inmediaciones se encuentra el Centro de Interpretación del Calamar Gigante, que alberga a 31 ejemplares de esta especie.
Las actividades festivas de Luarca van desde el 15 de agosto con las fiestas de Nuestra Señora del Rosario, que se celebra habitualmente en el puerto de Luarca, y las fiestas de San Timoteo, que se celebra en torno al 22 de agosto, siendo una de las romerías más concurridas de Asturias.